En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos venido reflexionando sobre el lugar que tiene la cruz en la vida y en la enseñanza de Santa Catalina. En una primera predicación hablábamos sobre el don de la cruz. La cruz no como un problema, ni como una desgracia, ni siquiera como una tarea, sino como un verdadero don. En una segunda predicación hemos comentado sobre la extensa experiencia de la cruz en la vida de ella. Es decir, esta es una persona que no habla de una teoría, sino que ha tenido una experiencia larga, cercana, y que por lo tanto nos está hablando de lo que conoce. Por cierto, mirando un poco los archivos que tenemos de esta colección de predicaciones, veía que la más larga de todas las que hemos tenido fue precisamente esa, la charla pasada, donde hablábamos de la experiencia de la cruz en ella. En esta ocasión vamos a hablar de los nombres de la cruz y del crucificado en los escritos de Santa Catalina. Hay una obra muy famosa de Fray Luis de León que se llama Los nombres de Cristo, donde él busca con verdadera ciencia de amor cómo se le llama a Jesucristo en la Escritura. Bueno, aquí vamos a buscar los nombres de la cruz y los nombres del crucificado, porque el crucificado tiene varios nombres en los escritos de Catalina. Son nombres de extraordinaria confianza. Realmente ella le habla al crucificado como solamente una novia le hablaría al novio o una esposa al esposo. Son palabras de extraordinaria cercanía, hasta el punto de que uno podría casi considerarlas un irrespeto. Empecemos por ahí, por las palabras que ella le dice a Cristo crucificado. Lo trata, por ejemplo, de loco, de ebrio, de enamorado y de guerrero. Quizás hay otras palabras, pero esas creo que se destacan en la predicación de ella. Las repito: loco, ebrio, enamorado y también guerrero. Y cada una de esas palabras, a pesar de su familiaridad, que repito, alguien diría que raya en el irrespeto, cada una de esas palabras en realidad es teología y nos enseña algo muy profundo del misterio de la cruz. Lo que caracteriza el comportamiento de un loco es que es absurdo. Nosotros, al tratar con una persona que no está en sus cabales, difícilmente podemos llevar una conversación, o la persona salta a distintos temas, o vuelve siempre a las mismas ideas, o conecta a lo que no tiene ninguna relación, o se siente amenazado por lo que no existe. Es decir, el loco tiene como una desconexión con la realidad y está muy próximo al absurdo. ¿Qué tiene que ver eso con la cruz? Pues que la cruz es absurda, que es absurdo que Dios nos ame tanto. Es absurdo que Dios envíe a su Hijo y, como dice el pregón pascual, para salvar al esclavo sacrifique al Hijo. Eso es absurdo. Y ese absurdo de la cruz además nos enseña que hay otro absurdo, que es el absurdo del pecado. Porque si Dios ha tenido que llegar hasta ese extremo, es porque el ser humano, porque el hombre ha llegado también hasta un extremo. Entonces el absurdo de la cruz nos recuerda el absurdo del pecado, y la locura del crucificado
nos recuerda la locura nuestra al pecar. Es absurdo que nosotros pequemos. Así como las llagas de Cristo apuntan a nuestras llagas y nos ayudan a descubrirlas, así el absurdo de la cruz, la locura de la cruz, de la que también habló San Pablo, pues tiene este efecto de hacernos ver el absurdo del pecado. Pero he dicho también que los locos tienen una especie de desconexión con la realidad. Tal vez este es el rasgo más característico. La persona no ve lo que está y ve lo que no está, o teme, o ayuda, o si no, se asusta frente a cosas que no existen. ¿Qué tiene que ver esto con la cruz? Pues es que hay una realidad que es la realidad que Dios ve. Y hay otra realidad que es la realidad que el mundo ve. Casi siempre cuando a uno le dicen, mire, sea realista, lo que le están diciendo a uno es, acomódese a la lógica del mundo. Si usted quiere triunfar, por ejemplo, en su carrera, sea realista. Déjese de perder tiempo viendo a quién puede ayudar. Sea realista, pelee por lo suyo, olvídese de lo demás. Es decir, que cuando nos invitan a ser realistas, casi siempre nos invitan a ser mundanos. Y en este sentido, la locura de Cristo es muy bella, porque quiere decir que Él no conecta con esa realidad. Que a Cristo no le convence el mundo como se vende. Y esa santa desconexión es la que nos presenta el apóstol San Pablo en los capítulos 1 y 2 de la primera carta a los Corintios. Ahí nos presenta la gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y lo que nos muestra es que Dios pues no sigue la sabiduría del mundo. Entonces Dios es loco también en ese sentido, en que está desconectado de lo que al mundo le parece lógico. Para el mundo es lógico vengarse, para el mundo es lógico mentir. Si una persona, por ejemplo, va a hacer política y dice, yo siempre diré la verdad, y sus compañeros le van a decir, no sea iluso, no sea tonto. La manera de hacer política es otra, usted tiene que aprender a mentir, y a mentir mirando a la cara, mirando a las cámaras. Si no, no sirve para político. Entonces, eso en cuanto a Cristo, el loco de la cruz. Luego, tenemos a Cristo, el que está ebrio o embriagado. Este Cristo embriagado, bueno, primero tengo aquí la palabra enamorado. Vamos a ir por orden. El Cristo enamorado es el Cristo que demuestra a través de los muchos esfuerzos, demuestra el amor que tiene. Obviamente, desde una perspectiva femenina, Catalina entiende esto mucho mejor de lo que tal vez podemos entenderlo los hombres. Cuando una mujer se da cuenta que despierta la atención de un hombre, necesita saber realmente quién es para él. Es decir, qué tan importante soy para él. Y eso se nota en la medida en que ese hombre sacrifica cosas por ella. La mayor parte de los varones apreciamos mucho el dinero porque cuesta trabajo. Entonces, un hombre que es egoísta, que da regalos de mala calidad, que trata de economizar en todo, pues es una mala seña. Es una mala seña. Otra riqueza de un orden diferente al que la mujer le presta mucha atención es al tiempo. ¿Qué tiempo me dedica? Si nunca tiene tiempo para mí, pues yo no le voy a poner cuidado a ese señor. Que alguna vez tenga una palabra bonita no significa que haya que ponerle cuidado porque en realidad no tiene tiempo para mí. Es decir, su corazón está en otra parte. Y ambas cosas aparecen en Cristo, es decir, cómo Él ha gastado toda su riqueza. San Pablo dice, se despojó, esa es la kénosis. Cristo se despojó de todo, la cruz es el absoluto despojo de Cristo. Ha entregado toda su riqueza, ha entregado toda su vida. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Cristo ha entregado su vida, la ha dado.
Entonces el crucificado es el enamorado que ha mostrado con todo lo que dio por nosotros, ha mostrado cuánto nos ama. Esas son las señales de su amor. Señales que no se quedan en cosas como son las dádivas que pueden darse los enamorados, sino señales que llegan incluso hasta la donación de la propia sangre. Ese es el enamorado de la cruz. Pasemos ahora sí a la ebriedad. El embriagado, la persona que está borracha, porque ese es el sentido, dicho en lenguaje ordinario, la persona que está borracha se parece mucho a la persona que está loca, hay un parecido. Pero también hay una cierta diferencia. Es muy típico de los borrachos caer en uno de estos tres comportamientos. A veces el borracho saca lo más profundo de sus dolores, de sus sentimientos. Mucha gente dice con unas copas lo que no diría si no se ha tomado un trago. Es decir, hay una verdad que sale en el trago, tanto que en latín existe un refrán que dice así, in vino veritas. La gente borracha va soltando las verdades. Y el momento de la verdad, el momento en el que el sermón de la montaña, el momento en el que las parábolas del reino, el momento en el que todos los sermones de la misericordia se convierten en una realidad, el momento en el que aparece la verdad de Cristo es la cruz. Entonces Cristo, el ebrio, es el que nos saca los secretos más profundos de su corazón, nos muestra los secretos más profundos de su corazón. Es interesante ver cómo cuando se va acercando el momento de la cruz, uno de los apóstoles le dice, ahora sí hablas claro, ahora sí hablas claro. Si ellos se dan cuenta que Cristo literalmente está desnudando el corazón como un borracho. Otra característica de los borrachos es que a veces se envalentonan, decimos en Colombia. Se cree muy valiente y entonces se cree capaz de pelear con cualquiera. Ese valor nuevo es el que aparece en la cruz por el tamaño de los enemigos que tenía Cristo. Es decir, Cristo está ebrio, pero ebrio de espíritu, según aquello que dice San Pablo, que precisamente nos invita a participar de la misma clase de embriaguez. Dice San Pablo, embriagaos, pero no de vino, sino de espíritu. Y también dice San Pablo, refiriéndose a la Eucaristía, todos hemos bebido de un solo espíritu. Entonces la embriaguez de Cristo es la embriaguez del espíritu, la embriaguez de un amor que le hace valiente para salir desnudo y todo a pelear contra el dragón. Las consecuencias serán fatales. Cristo pierde la vida ahí. Pero al perderla, que no es perderla sino entregarla, no solo la recupera definitivamente para sí, sino que nos la concede a nosotros. Así que esa es la embriaguez de Cristo. Otro sentido de la embriaguez, o mejor dicho, otro comportamiento muy típico de los borrachos, es el ridículo. El borracho hace el ridículo, da risa, por eso después se recuerda con vergüenza lo que hizo el borracho. Y ese hacer el ridículo parece muy lejano de la cruz, excepto si miramos a lo que nos dice San Pablo en 1 Corintios. La cruz es escándalo para los judíos, y añade esta palabra, es ridícula para los griegos. La palabra que utiliza San Pablo para decir necedad es como la persona que no tiene cabeza, la persona que no tiene mente, es decir, es una tontería. Y efectivamente el sufrimiento de la cruz parece la gran tontería, parece algo digno de mofa, y así lo cuentan los relatos de la pasión. La gente se burlaba de él, se burlaban de él. ¿Eso qué quiere decir? Pues que les parecía ridículo. Incluso le lastiman todavía más el corazón con expresiones como la que dijo aquel ladrón, el que no mostró su arrepentimiento, ojalá se haya arrepentido, que dice, bueno, si tú eres el Mesías, pues, a ver, entonces sálvate tú y nos salvas de una vez a nosotros. Y la gente que estaba alrededor también decía,
a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Y nos dicen también los relatos de la pasión, se burlaban de él. Esto fue una característica de toda la pasión y es una característica del crucificado. O sea que Cristo es el borracho de amor que muestra la verdad de su corazón, es el borracho de amor, el ebrio de amor, que envalentonado, fortalecido por el Espíritu sale desnudo a pelear contra la serpiente, y es el ebrio de amor que también toma esa actitud de soportar toda burla. Esto estaba profetizado también en los cánticos del siervo. El Señor me dio un rostro de pedernal, dice el cántico de Isaías. Y esa expresión es impresionante, porque el rostro de pedernal está indicando una persona a la que le toca soportar algo demasiado duro con respecto a su honra, con respecto a su propia dignidad. El último título que le dice Catalina a Cristo es el de guerrero. Es fácil de entender a partir de lo que hemos dicho. Pero lo más hermoso de este guerrero es que él no está peleando por un interés suyo. Este es un guerrero que está peleando por la gloria del Padre y por nuestra salvación. No tiene beneficio propio, no es algo que él gane para sí, es algo que él gana para el Padre. Es la recuperación de la gloria del Padre que había quedado oscurecida con el pecado de nosotros, que somos imagen suya. Entonces es hermoso cómo este guerrero da esa pelea. Lo más impresionante de la pelea, sin embargo, es que esta es una pelea que Cristo gana no atacando, sino sufriendo. Y tal vez este es el aspecto que nos puede parecer más paradójico. Si pensamos en la figura de un guerrero, tal vez un samurái, o si pensamos en un Rambo, uno de esos personajes medio míticos que tiene el imaginario actual, el guerrero se caracteriza por una actitud de ataque. Pero lo que encontramos en Cristo es el cordero que enmudecía y no abría la boca. Entonces, ¿qué clase de guerrero es este? Pero hay que tener en cuenta qué tipo de batalla era, porque en una guerra nuclear salir con una espada de samurái no sirve. Una guerra nuclear requiere otro tipo de ataques y defensas. La guerra que estaba peleando Cristo no era tanto una guerra exterior, ni siquiera de insultos, de amenazas o de maldiciones. La verdadera guerra está en aquellas expresiones que las personas cercanas a la cruz le disparaban a Cristo, indudablemente empujados por Satanás. Sobre todo el ataque frontal era aquella frase: bájate de la cruz y creemos en ti. Es decir, aquello por lo que has luchado toda tu vida, que es nuestra fe, te lo vamos a dar. Pero el precio de que nosotros seamos tuyos es que tú dejes de ser de Dios. Ese es el ataque duro a Cristo. Ese es el ataque central. Durísimos los azotes, durísimas las humillaciones, durísimos, por supuesto, los clavos. Todo eso es espantosamente duro, pero muchísimo más duro, en un nivel que no alcanzamos a medir, muchísimo más duro, aquello que Satanás le dispara a través de la boca de esta gente. Bájate de la cruz y entonces creeremos en ti. Por consiguiente, como ese era el verdadero ataque, la verdadera defensa de Cristo y la verdadera victoria sobre el demonio era proclamar con su obediencia quién es Dios. Proclamar con su obediencia que el Padre está por encima de todos. Proclamar con su obediencia que Satanás no tiene poder sobre él. Por eso dice Cristo, ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo. Es una expresión que utiliza Cristo cuando va a entrar en su pasión. O sea, él es consciente de que sí está luchando y sí es consciente de que va a vencer, pero es consciente de que esta victoria tiene esa característica. En la conocida película de Mel Gibson de la Pasión, esto se representa de un modo dramático cuando Cristo derrama la última gota de su sangre y muere, y entonces el demonio suelta un grito, que es grito de derrota, de indignación, de ira,
o sea, ha sido derrotado. Es un guerrero Cristo. Cristo es el santísimo luchador, el santísimo guerrero de la cruz. Entonces, fíjate la profundidad que tienen, como en todo lo de Catalina, la profundidad que tienen estas palabras. Son palabras que ella le susurra al oído a Cristo, son palabras de una enamorada, son palabras de la esposa de Cristo, pero esa confianza, que por última vez lo digo, casi pareciera irrespeto, en realidad nos está invitando a los abismos más profundos de la misericordia de Dios. Eso en cuanto al crucificado. Pero es necesario hablar también de algunas de las expresiones, algunos de los nombres que tiene la cruz. Porque además de llamarse cruz, pues ese instrumento de tortura, que también es el instrumento de victoria del Señor, tiene otros nombres. ¿Como cuáles? Bueno, también aquí la lista que yo alcanzo a hacer, otros la pueden hacer más completa, llega a 4. Son 4 los nombres del crucificado: loco, enamorado, ebrio y guerrero. Y son 4 los nombres de la cruz que aparecen en los escritos de Catalina, en lo que yo alcanzo a recordar. Por supuesto, el más eminente es puente. Cristo es el puente, pero la cruz es el puente. La cruz es puente que llega de la tierra al cielo. La cruz es el camino que hemos de recorrer, porque la cruz para Catalina es inseparable del crucificado. Propiamente el puente es Cristo, propiamente, pero es que es inseparable la cruz del crucificado. Y de hecho, cuando ella en el diálogo hace esa larga explicación sobre qué es el puente y cómo es el puente entre Dios y los hombres, o sea, Jesucristo, la descripción que hace, si ustedes se dan cuenta, es la descripción del crucificado. No es la descripción ni del buen pastor, ni del predicador en la sinagoga, ni del orante en la montaña. Cuando Catalina va a describir el puente, lo describe crucificado. O sea que ese es el primer nombre que tiene la cruz. El segundo nombre que tiene la cruz en esta enseñanza es yunque. Es muy impactante. Muy impactante porque, como sabemos, el yunque es esa pieza muy grande, muy dura de metal, que tiene como única, digamos, función soportar golpes. Pero los golpes que soporta el yunque son los golpes que hacen posible toda la obra del herrero. De manera que si el herrero va a hacer, por ejemplo, una cadena, pues pensemos en la tecnología de esa época, tiene que darle forma a cada uno de los eslabones, y esos eslabones no quieren tomar esa forma. Tienen que adquirirla a golpes. Pero el que va a dar los golpes no golpea en el aire, golpea sobre el yunque. Entonces, Cristo es el yunque, la cruz es el yunque, y soportando los golpes se ha recuperado la forma nuestra. Es decir, si nosotros habíamos perdido la forma por el pecado cometido, Cristo, aceptando ser yunque en unión con su cruz, es aquel que recibe los golpes, y en esos golpes nosotros somos de nuevo imagen de Dios. Nos habíamos desfigurado, nos habíamos deformado por el pecado, pero en Cristo crucificado adquirimos nuestra verdadera forma. Las otras 2 expresiones ya se refieren directamente a la cruz como tal. Una es casi irónica, la cruz como lecho, es decir, como el lugar donde se reposa, como el lugar donde se descansa. Esto parece como una especie de paradoja, por no decir un chiste. ¿Cómo así que descanso en la cruz? Ella le escribe, por ejemplo, a una pariente suya, entiendo yo, si la memoria no me falla, si no es una amiga muy cercana que se ha hecho religiosa, le da algunos consejos según las costumbres y los monasterios de la época. Esos consejos quizás habría que hacerle alguna adaptación para las condiciones de la vida religiosa actual, pero el hecho es que le da unos consejos, y entre esos consejos es: busca reposo en la cruz. Bueno, ¿cómo puede ser esto de reposo en la cruz? Tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes de la voluntad de Dios y con lo que hemos dicho antes de la verdad de Dios. Las 2 grandes facultades del ser humano son la voluntad y la inteligencia. Nuestra voluntad
adquiere su paz cuando se abre a la voluntad de Dios. Fíjate que eso lo descubre uno. Cuando uno está interiormente rebelde, no haya sosiego. Cuando uno está como protestando por dentro, no encuentra descanso. Entonces, ¿dónde encuentra uno descanso? En el momento en el que uno dice estas palabras o parecidas. Entonces, que sea como tú quieras. En el momento en el que uno sacrifica la propia voluntad y en el momento en el que uno se entrega a la voluntad de Dios, ahí empieza el descanso. Ahí es donde empieza el descanso. Entonces es una paradoja, porque para encontrar el descanso hay que pasar por el sacrificio. Solo el que sacrifica la propia voluntad es capaz de encontrar descanso. Y lo mismo sucede con la inteligencia. Si nos empezamos a hacer preguntas de por qué el mundo está como está, por qué los gobiernos no funcionan, por qué las leyes no funcionan, por qué la gente es envidiosa, por qué en todas partes hay robos, por qué la corrupción pulula por todas partes, ¿por qué? Ese tipo de preguntas nos dejan sin posibilidad de descanso. San Agustín tiene algo muy profundo sobre esto de preguntar por el pecado. San Agustín dice que hay un límite en las preguntas por el pecado. Porque si hubiera una razón última para pecar, entonces no sería malo el pecado. O sea, el pecado tiene que ser absurdo de alguna manera. Y absurdo quiere decir que finalmente no hay una respuesta. Porque si hubiera siempre una respuesta a los porqués del pecado, entonces el pecado sería algo lógico, y si el pecado fuera algo lógico, entonces no sería pecado. Sería lógico pecar. ¿Qué profundidad la de San Agustín? Pues eso tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo aquí. La inteligencia solo encuentra descanso en la cruz porque hay un momento en el que uno ya no tiene que preguntar por qué. Hay un momento en el que uno se abre a una sabiduría que es la que finalmente dice, de acuerdo, existe este absurdo, pero existe otro absurdo. Lo que explicábamos antes al principio. Existe el absurdo de pecar, pero existe también el absurdo de salvar. Existe el absurdo de redimir. Y es ahí donde la inteligencia encuentra descanso. De resto, la inteligencia entra en una angustia y entra en lo que Jean-Paul Sartre, en eso muy honesto, llamó náusea. Por eso Sartre predica el suicidio. Por eso Sartre dice el infierno son nosotros. Por eso Sartre siente que la vida es un asco. Es la única posibilidad. Si tú utilizas toda tu racionalidad, pero desconoces el misterio de la cruz, no tienes descanso. Entonces en la cruz es donde está el descanso. La otra palabra es parecida al lecho, solo que es el lecho nupcial. La cruz es lecho nupcial, es tálamo, porque la cruz es el lugar donde al padecer podemos mirar a Cristo en cierta forma. Entiéndanme bien que aquí estamos hablando de una desproporción colosal, pero en cierta forma podemos mirar a Cristo de igual a igual, en cierta forma. Vamos a ver si soy capaz de encontrar, sin interrumpir esta predicación, si soy capaz de encontrar aquí algo bellísimo que tiene que ver con la fiesta de un mártir, y los mártires son los que saben de estos misterios, porque son los que han padecido, son los que han realmente pasado por todo el sufrimiento. Mira esto que aparece aquí. En la fiesta de San Lorenzo Mártir, esta es la antífona para el cántico de la Virgen María, el cántico de vísperas. Mi noche no tiene oscuridad alguna. Esto dice en su martirio, mi noche no tiene oscuridad alguna, todo en ella está iluminado con una gran luz. Como que él, llegando a ese momento del martirio, lo entiende todo. Ahí es donde el mundo entero adquiere lógica. Ahí es donde él por fin comprende todo. Eso es maravilloso, eso es de las vísperas de San Lorenzo. Y esa comprensión profunda que tiene San Lorenzo, esa comprensión que llega a darle como una luz tan grande, eso es exactamente lo que significa el tálamo. De algún modo miramos a Cristo de igual a igual. Tú derramaste sangre por mí, yo derramo sangre por ti. Tú entregaste tu vida por mí, yo entrego mi vida por ti. Eso es lo que encontramos exactamente en los mártires. Y eso es lo que significa participar de la cruz de Cristo.
todavía quiero recordar esta otra antífona que es del segundo salmo de vísperas de San Lorenzo. El bienaventurado Lorenzo exclamó: me siento totalmente feliz, me he convertido en hostia de Cristo. Es decir, el mártir es el único que tiene la capacidad de mirar en cierto sentido de igual a igual a Cristo. Aunque San Agustín, que es doctor de la Iglesia y no por cualquier razón, San Agustín nos enseña muy bien, ni siquiera los mártires se igualan a Cristo, porque resulta que el mártir recibe su fuerza pues de Cristo. O sea que Cristo es el que da la fuerza y el mártir es el que la recibe. Entonces el tálamo es el lugar donde se iguala hasta cierto punto, hasta donde ello es posible, se iguala nuestro amor con el de Cristo. Bueno, terminemos diciendo que los nombres del crucificado son loco, enamorado, ebrio y guerrero. Los nombres de la cruz son puente, yunque, lecho y tálamo. Y esos nombres nos están indicando hasta dónde se fundió, se unió el crucificado con su cruz. ¿Qué lo unió? Catalina lo dice de un modo impactante. Los clavos no hubieran podido sostenerte si el amor no te tuviera ahí. Es el amor al Padre y amor a nosotros. Es la obediencia al Padre y el deseo de nuestra obediencia lo que mantiene a Cristo en la cruz. Esa es la profundidad, o digamos, este es como un panorama de la profundidad que tiene el tema de la cruz en la enseñanza de Santa Catalina de Siena. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.